¿Verdades, mentiras, premeditación, alevosía, accidente o asesinato? Bienvenidos a un nuevo videopodcast. Hoy vamos a hablar, claro, del caso Sancho. Sé que muchos estabais esperando un vídeo como este. Sería injusto para muchos de mis seguidores que os suscribisteis a este canal con el tema del caso Sancho, no dar mi opinión, mi punto de vista e intentar poner los puntos sobre las íes de todo lo que ha pasado en este suceso en las últimas semanas. Como bien sabéis, Silvia Bronchalo, que fue perseguida durante todo lo que duró el proceso para que diese una entrevista, finalmente la ha concedido, pues 2 años y pico después, cuando para mí realmente ahora no era necesaria, pero bueno, ella ha entendido que es así, la ha concedido a un programa como De Viernes. Yo no sigo mucho la televisión, me parece que De Viernes es un programa que se dedica al tema del corazón, pero bueno, la ha dado en ese programa. Y entiendo que muchos de vosotros estáis esperando a que yo os cuente u os diga lo que opino. Realmente no me voy a meter en lo que opino o pienso de lo que Silvia ha hecho o ha dejado de hacer, porque no es mi estilo y tampoco me interesa. Lo que sí voy a opinar es sobre la entrevista y sobre todo a intentar esclarecer o poner los puntos sobre las íes de lo que hay de realidad y de endulzamiento del tiempo, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Normalmente cuando las cosas se ven en la lejanía del tiempo, parece que son más dulces, parece que lo malo no es tan malo y lo bueno no es tan bueno. Pero en este caso lo malo fue realmente malo. Se han dicho cosas que, bajo mi parecer, distorsionan un poco la realidad y, bajo mi punto de vista, otras que no coinciden con lo que realmente sucedió. Tenemos que intentar imaginar, o mejor dicho, tenemos que intentar ponernos en los zapatos de Silvia. Silvia es la madre de Daniel Sancho. Como madre, y como bien dijo ella, no va a dejar de querer a su hijo, cosa lógica y normal. Pero además es que lo único que Silvia conoce del caso es lo que Daniel Sancho le ha contado. No es que no conozca el sumario, lo conoce perfectamente, me consta. Eso es algo que doy por hecho. Pero en realidad lo que pasó entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta y lo que sucedió aquella tarde-noche en ese bungalow, solamente lo saben Daniel y Edwin. Edwin no está para contarlo y Daniel cuenta su versión. Yo, como persona externa, o vosotros como personas externas, normalmente ponemos desconfianza en una persona como Sancho. Lógicamente es un asesino y los asesinos tienden a endulcificar el crimen, a dar diferentes versiones, a no parecer un monstruo. Y por ese motivo nos encontramos a un Miguel Carcaño que ha cambiado 7 veces de versión, a un Miguel Ricard que ha hecho lo propio, a una Ana Julia Quezada que hace lo mismo, a un Patrick Nogueira que cuenta películas, porque cuando tienen tiempo, razonan, piensan y deducen, buscan pues el entorno que más le conviene o buscan la forma de intentar convencer o manipular a la gente para que crean que las cosas sucedieron por una consecución lógica. Lógica para ellos e ilógica para el resto. Silvia estuvo hablando de su hijo, ¿no? No me voy a meter en temas privados, de si era bueno, si era malo, si era guapo, si era feo. A mí eso ni me va ni me viene. Pero sí quiero centrarme en un punto primordial de todo. Siempre, o mejor dicho, durante todo el proceso, se ha intentado desmontar la única parte que podía llevar a Daniel Sancho a la pena capital o a la cadena perpetua, que es la premeditación. Yo me quiero retrotraer a los anales de todo este suceso. Antes de seguir, os quiero decir una cosa. Muchos diréis, oye, Trión,
ahora Daniel Sancho otra vez, ya has hablado. Sí, nosotros hacemos un video podcast todos los días, los 7 días de la semana, desde finales de agosto. Hemos traído más de 150 programas desde entonces. Traer un día, uno, en el que hablemos de actualidad, lo veo factible y sé que muchos de vosotros me lo vais a agradecer. Yo soy muy claro y suelo mojarme y siempre intento poner los puntos sobre las IE. En el caso de Daniel Sancho he hablado con todas las partes, con las partes de Daniel Sancho, con las partes de Edwin Arrieta, con gente parcial, con gente imparcial, con investigadores, con abogados de las dos partes, en fin, he hablado con prácticamente todo el mundo. Y conozco el caso en detalle y con precisión. A muchos les gustará mi opinión y a otros muchos no. Pero mi opinión sí tiene algo, es que está basada en los datos reales del suceso. Sé que muchos me critican y dirán, eso es mentira, eso es... Vale, hasta ahora el tiempo me ha dado la razón. Mañana me la puede quitar, pero hasta ahora me la ha dado. Vamos a ir a lo que os hablaba, al eje central, a lo que lo mueve todo en esta investigación. Vamos a retrotraernos a aquel agosto del año 2023. Tenéis que tener en cuenta una cosa. Cuando el caso pasa, la primera persona que se informa o se entera de que un español ha acabado con la vida de un cirujano colombiano es Ramón Abarca, que es el director de la agencia EFE en Asia. Cuando Ramón Abarca se entera de que hay un español que ha cometido este acto, todavía no sabía que se trataba del hijo de Rodolfo Sancho. Cuando se informa y sabe que es el hijo, para la noticia. Sí, es curioso, o si se hubiese tratado de Pedro Pérez, posiblemente hubiese salido la noticia al minuto 1. Pero en este caso la frena porque sabe que la repercusión de dicha noticia va a traer cola y va a saltar a todos los medios de comunicación. Por lo tanto, la retiene y está un día así intentando averiguar qué sucede. Se dirige a la comisaría de Copangán, está allí, ve a Daniel, habla con Daniel y entonces tenemos esas famosas declaraciones del propio Daniel en la agencia EFE o en la revista o en el medio digital, en el cual decía que él acabó con la vida de Edwin pero estaba en una cárcel de cristal, ¿no? Como que Edwin lo tenía presionado y eso llevó a que lo matase. Si os fijáis, durante el primer periodo del caso Sancho, durante los primeros días, lo que se intentó desde los platós de televisión, con gente que aún todavía no pertenecía ni a la portavocía de la familia Sancho, ni incluso a la defensa, aunque decir defensa de Sancho es un poco absurdo e irrisorio, ahora os comentaré por qué, pues fue hablar de un miedo insuperable. Saltó la figura que mucha gente no conocía del miedo insuperable, que es ese miedo que te puede hacer que tú realices actos, pues como un asesinato, porque piensas que esa persona, o mejor dicho, sientes que esa persona te tiene súper presionado y tú lo temes como una vara verde. Esa fue la primera historia que se movía por los medios. Es un miedo insuperable, probablemente el doctor lo tenía presionado. Se empezó ya a tejer un hilo de historias en torno a Edwin Arrieta, ¿no? Que si era narcotraficante, que si era un mal cirujano, que si no era cirujano, que si tenía deudas con no sé qué, que si tenía no sé cuánto. A mí me llegó información incluso de equipos de detectives privados que estaban tanto en Chile como en Colombia intentando hacer averiguaciones del pasado y la vida oscura de Edwin Arrieta, única y exclusivamente porque al final esto no iba a servir en el proceso para echarle mierda encima. Y eso empezó a suceder y se empezó a mover desde el principio, desde casi el minuto 1 del caso. Luego vimos como ciertos abogados ya se integraron y se hicieron portavoces de la familia, como otro que salía en EDATV contando de que si había sido un crimen pasional, de unos testículos en unas bolsas de plástico y tal, terminó diciendo que era el abogado de la defensa. Tailandia es un sitio complicado. En Tailandia no hay ningún abogado que no sea tailandés que pueda ejercer como abogado de ninguna persona que haya cometido un crimen en ese país. Aún así, hubo pues letrados que aquí en España se creyeron por encima de ese derecho y se autoproclamaron abogados de Daniel Sancho, que serían abogados aquí. Allí no llegaban ni a asesores, y luego hablaremos por qué. Pero vamos a centrarnos, como he dicho, en el eje central, en la premeditación. ¿Daniel Sancho premeditó el crimen o Daniel Sancho no premeditó ese crimen? Ayer Silvia Bronchalo sostenía en la entrevista a De Viernes que su hijo le juraba y le perjuraba que no había premeditado nada. Pero realmente tú me juras y me perjuras y en ningún momento me has dado una explicación lógica de por qué. De por qué adquiriste todo lo que adquiriste. Y no solo eso, vamos a hablar del caso, vamos a hablar de la premeditación. Daniel Sancho llega a Copangán, llega el día
31 de julio. Cuando Daniel Sancho llega a Copangán, lo primero que hace es alquilar una motocicleta. Y cuando alquila esa motocicleta, justo al lado del puerto de Lopranjá, cuando alquila esa motocicleta, entrega su pasaporte. Esto de entregar su pasaporte, la defensa desde el primer momento intentó hacer ver que era un acto de no premeditación. Una persona que va a intentar huir lo que hace es no enseñar su documentación y tal. Pero no es así, y os voy a explicar por qué, y lo vais a entender rapidito y al vuelo. Daniel Sancho entrega su pasaporte. Daniel Sancho no se está elaborando una coartada para un asesinato. Daniel Sancho, cuando idea el crimen, o parece ser que idea el crimen, no piensa en voy a acabar con la vida de Edwin Arrieta y voy a intentar ocultarme del asesinato. No. Él lo que piensa es Copangán, fiesta de la luna llena, una fiesta en la que la isla triplica o cuatriplica o quintuplica su población, o sea, una isla que tiene pues no sé cuántas personas, pues 5 veces más, una isla que durante esa multiplicación poblacional las autoridades tienen un poco de manga ancha y hasta que no se vaya todo el mundo no se va a buscar a un turista que ha desaparecido, fiestas locas, playas llenas de gente, consumo de sustancias, descontrol, desfase. Eso es lo que piensa Daniel Sancho. Y dentro de ese descontrol y ese desfase, él se tiene que hacer ver. ¿Por qué? Porque si se hace ver, no se está ocultando. Y si no se está ocultando, no tiene nada que temer. Vayamos allá. Llega y entrega su pasaporte. Alquila su ciclomotor y se va al hotel que había alquilado Edwin Arrieta. Llega al hotel, se persona y en el hotel ya habían recibido un mail por parte de Edwin Arrieta en el cual decía que él llegaba el día 1 al 2 para dormir en la noche del 2 y luego irse el 3 y que la persona que se iba a alojar esos días, el día 1 y el día 2 completos, era Daniel Sancho Bronchalo, un amigo. Quiero que entendáis o que penséis cómo es la habitación donde iban a dormir. Es una habitación de 2 plantas y en la planta alta está dividida en 2 partes, en 2 habitaciones. Bueno, Daniel Sancho se aloja, mete todas sus cosas en ese hotel, su ropa, su gorro del abuelo, sus zapatos, sus bermudas. Y bueno, pasa el día allí, se va a cenar, se va a una pelea de Muay Thai, a un gimnasio, vuelve, está por los bares de la zona y hace noche. Al día siguiente, cuando se levanta el día 1 por la mañana, Daniel Sancho ya cambia la historia y hace lo siguiente. En Booking.com, en la web de hoteles y apartahoteles, encuentra un apartamento al otro lado de la isla, en el lado opuesto. Él está en la playa de Hat Ring. Hat Ring es una playa donde se celebra la fiesta de la luna llena, pero él busca un apartahotel en la playa de Hat Salah. Hat Salah es una playa que, digamos, tiene un turista totalmente contrario al que tienen en Hat Ring. Hat Ring es juventud, locura, desfase. En fin, imaginadlo, habéis visto las imágenes 20 veces durante todo este tiempo. Chavales en las playas, de fiesta, bueno. Y Hat Salah, playa de la ensalada o algo así que se traduce al español, es una playa con un turismo maduro. Un turismo que lo que busca es la tranquilidad, los atardeceres y luego la playa por la tarde-noche se queda totalmente desierta. Bueno, pues busca un apartahotel y además con unas características concretas. No se trata de un hotel con habitaciones que dan una pared con la otra, sino que se trata de un apartahotel con apartamentos individuales, el Bugais Villas. Daniel Sancho hace una reserva, y una reserva curiosa, porque él aparta el Bugais Villas desde ese día hasta el día 3 de agosto, que es cuando pensaba abandonar dicho apartahotel. Aquí no valen historias de él pensaba quedarse hasta no sé cuántos, él pensaba, no hay ninguna prueba de que física, no hay ningún documento físico de ninguna reserva de Daniel Sancho en ningún hotel más allá del día 3 de agosto. Por lo tanto, de momento solo tenemos hasta ese día, 3 de agosto. Que sí, que su defensa ha dicho que él pensaba quedarse, que si no sé qué hasta final de mes, que si el billete de vuelta que tampoco está adjuntado al sumario, que tampoco hemos visto, yo no lo pongo en duda, no sé si lo tendría, pero no está en ningún lado. Y os voy a decir por qué Daniel Sancho sí podría tener billete de vuelta a España el día 3. Daniel Sancho había quedado con su novia en Tailandia, y no en Koh Samui o en Copangán, como dijo la madre. Daniel Sancho había quedado en la isla de Koh Tao con la novia. Y había quedado con su novia, luego os diré por qué. Pero en la isla de Koh Tao. Daniel Sancho apartó el hotel hasta el día 3 porque luego se iba a Koh Tao. A Koh Tao, que es donde se iba a reunir con su novia. Así que eso de que estaba hasta final de mes y tal, podría ser, pero no en Koh Samui ni en Copangán, en Koh Tao. Como he dicho, aparta el hotel en la playa de Hat Salah, el Bugais Villas, y entonces sale con su motocicleta dirección a dicho hotel. Mira, haceros una idea, la isla es, para ir al hotel es como una U porque en medio hay selva.
Entonces, en medio de esa U, quedaría más o menos en medio, ¿vale? El puerto de Lotranja, que es donde luego, el día 2, va a llegar Edwin Arrieta. Él pone dirección a la playa de Hatzalah y tened en cuenta que está en dirección contraria. O sea, si ponemos el muelle como eje central, hacia un lado estaría el hotel donde se estaba alojando Daniel y hacia el otro estaría la playa de Hatzalah o el Buenos Villas, que es el apartahotel que había alquilado. Vale, Daniel Sancho sale sobre mediodía, dirección al hotel de Hatzalah, y cuando va dirección al hotel para en una ferretería. Y en esa ferretería hace una compra muy curiosa. Compra un cuchillo. Compra más de 200 bolsas de basura de diferentes tipos. Compra productos de limpieza, compra estropajos de aluminio y estropajos normales. Compra 2 tipos de guantes diferentes, unos de látex y otros de guantes de estos de fregar. Bien, una compra un tanto extraña. Compra una pieza de fruta para merendar, un poco de melón creo que era, un poco de sandía y algunas uvas, pero son para merendar, son formatos individuales. Carga toda la compra y se marcha hacia Hatzalah. Vamos a ver, ha dicho mucha gente que lo que estaba comprando era para grabar vídeos de cocina. ¿Cuándo? ¿Cuándo pensaba Daniel grabar esos vídeos de cocina? No cuando se fuera Edwin. Cuando se fuera Edwin, él se iba a ir a Cotao, porque Daniel Sancho la reserva era hasta el 3 de agosto. Por lo tanto, más allá del 3 de agosto, él no tenía pensamiento de quedarse en la playa de Koh Phangan. Así que lo más probable es que ya hubiese quedado con su novia después en Cotao tras ese 3 de agosto. Vais hilando, ¿no? O sea, quiero decir, los que os digan, es que iba a grabar vídeos cuando se fuera Edwin Arrieta. ¿Cuándo? Si él se iba. No tenía reserva en Koh Phangan, más allá del 3 de agosto. Sacad una reserva de más allá del 3 de agosto. No, es que él le dijo a la dueña de... Mentira, en ningún momento. La dueña del Bugaló, del Bugains Villas, dice que Daniel le diga nada. Daniel no apartó el hotel para más días. No hay reserva, ni un contrato verbal, ni una proposición, no hay nada. Daniel Sancho tenía la reserva hasta el día 3 de agosto y el día 3 de agosto abandonaba ese hotel. Y él va a la comisaría el 3 de agosto sin previsión de tener nada más apartado. Por lo tanto, la idea es que él se iba a marchar de la isla. Hace esa compra y pone dirección a la playa de Hatzalah. Cuando llega al Buenos Villas, es Rica, la dueña del Buenos Villas, la que lo recibe. Y dice ella que, bueno, que es un chico normal, que viene con su gorra, con una bolsa de cosas, y que entran dentro del bungalow que le va a apartar. Ella va grabando, por lo visto, por costumbre o por precaución, graba en vídeo durante todo el proceso de enseñarle el bungalow. Y a ella le llama la atención una cosa muy curiosa. Daniel Sancho entra, él le dice que está en la isla para practicar Muay Thai, que es su deporte favorito, que también es cocinero. Bueno, entran en el Bugains Villas, ella le enseña la habitación y a Raika lo que le sorprende o lo que le llama la atención es que él se centra mucho en la cocina. Abre el frigorífico varias veces, dice que abre los cajones donde tiene el menaje de cocina, ¿no? Los cuchillos, las cucharas y todas estas historias. Y claro, ella cuando lo ve tan interesado en la cocina, le pregunta qué hace, ¿no? Y tal, y le dice, bueno, es que yo soy cocinero y tal. En fin, le cuenta un rollo. A ver, esto es muy simple. Daniel Sancho en ese momento estaba comprobando qué había en la cocina, qué tipo de cuchillos hay, si habrá algo que me haga falta, habrá algo que no. Mira el tamaño del frigorífico. Muchos dirán, no, es que lo estaba mirando para grabar vídeos de cocina. ¿Cuándo? En fin, él estaba mirando lo que había. ¿Y por qué digo que estaba mirando lo que había? Pues ahora os diré por qué. Esto es deducción lógica, simple y llanamente. Daniel Sancho termina su visita con Raika y deja esa bolsa llena de cuchillos, de bolsas de basura, de guantes de látex y de guantes de fregar dentro de aquel bungalow. ¿Se marcha? Sí, pero no se va directamente a su moto. ¿Qué es lo que hace? Sale por el aparcamiento del Bugains Villas y llega a la playa. Cuando llega a la playa, llega a una hora aproximada que es la misma que al día siguiente va a usar para empezar a deshacerse del cuerpo de Edwin, ¿no? Sabe perfectamente qué hay en esa playa y a esa hora. Se da una vuelta de media hora aproximadamente por la playa, vuelve a la motocicleta y se marcha al hotel donde realmente se estaba alojando, que es el hotel que tenía apartado Edwin Arrieta. Quiero que penséis una cosa, cuando él sale a la playa, él le da tiempo de verlo todo. Las tiendas de alquiler de kayak, sabe perfectamente los horarios a los que abre y a los que cierra, ve cuánta afluencia de gente hay en la playa, ve el tipo de turismo que hay en esa playa, sabe perfectamente que no es el mismo turismo que tiene en Hat Ring, en fin, ya ha hecho sus cálculos mentales y entonces se marcha al hotel. Aquella noche yo me imagino, y es lo normal, estaría pensando, pues he estado allí, he metido estos cuchillos, he metido esto,
He mirado tal, creo que me va a hacer falta una tabla para cortar, que me va a hacer falta una sierra y me van a hacer falta una serie de enseres que no tengo. Eso es lo lógico, lo piensa porque ya ha estado en el lugar donde va a cometer el crimen y ha visto perfectamente lo que hay y lo que no hay. No es que me esté inventando nada, es que Raika lo vio mirando. O sea, quiero decir, aquí no estamos especulando de es que no es que miró qué había de menaje, cómo era el frigorífico, ya sabe cómo, es duro decirlo, sé que suena duro y radical, pero ya sabe de qué tamaño tiene que tener las piezas del cuerpo para meterlo en ese frigorífico, porque lo ha visto, sabe que tiene que sacar unos cajones, en fin, ya tiene calculado. Lo que ha hecho ha sido visualizar la escena donde va a cometer el crimen. Esa noche lo piensa y al día siguiente por la mañana nos demuestra que lo que estuvo haciendo esa noche es pensarlo. ¿Por qué? Porque él había quedado a mediodía con Edwin Arrieta en el puerto, pero horas antes de ir con Edwin coge su ciclomotor y se marcha a una ferretería. Lo que aquí sería una ferretería, allí tiene otro tipo de nombre, es el tipo de tienda donde venden herramientas. En esa ferretería, Daniel Sancho compra otro cuchillo. Y además de comprar otro cuchillo, compra una sierra. Muchos decían, no, es que es una sierra para madera, no es una sierra para huesos. Daniel Sancho no es especialista en sierras. Él cogería la que mejor se adaptaba a la mano, dijo, hostia, pues esta y esta me llevo. Se lleva una sierra, se lleva una tabla de corte y se lleva otro cuchillo. Con todo eso, se vuelve al Bugàs Villas. Y ahora se pega una hora aproximadamente en el interior. Todo esto recogido con cámara, se le ve perfectamente cuando llega y se le ve perfectamente cuando sale. Se pega una hora en su interior, una hora dentro de ese apartamento, en ese hotel. ¿Qué estaría haciendo? Pues yo imagino que preparando las cosas para cuando llegase Edwin Arrieta. Él comentó que la idea de llevar a Edwin Arrieta allí era para cortar la relación. Ahora os voy a hablar de eso. Bueno, él está una hora y tras esa hora en ese hotel se marcha a recoger a Edwin Arrieta. Recoge a Edwin Arrieta, ya sabéis el rollo de los mensajes, pues copangante para recibir abriéndose el cielo, son bendiciones, en fin, lo que ya hemos visto todos. Lo monta en el ciclomotor y marcha con el ciclomotor directamente a la habitación del Bugàs Villas, a la habitación del horror. Vamos a pararnos un momentito aquí. La explicación de él. Lo llevo a la habitación, simple y llanamente, para cortar la relación. Ahora, vosotros sois bastante inteligentes, creo que no hace falta que os cuente esto con dibujitos, pero os lo voy a preguntar y me dejéis en comentarios si estamos en lo cierto o no. Él tenía un hotel apartado donde Edwin Arrieta tenía hecha la reserva, lado opuesto de la isla, no tienes que tirar dirección al Bugàs Villas. Daniel Sancho todas sus cosas y pertenencias las tiene en ese hotel, en el del lado opuesto de la isla. Y sin embargo recoge a Edwin Arrieta y para cortar la relación lo llevo a un hotel en el que no tengo mis cosas, en las que solo hay cuchillos y en las que él tampoco tiene ni reserva. Vale, vamos a comprarle la declaración, la primera porque luego la cambió, de que lo hizo para eso. Lo lleva a ese hotel y corta la relación. Oye, que ya no quiero nada contigo, lo te dice, venga, vale, pues nada, dejamos la relación. Ahora lo tengo que montar en la moto, llevarlo a su hotel. Él ya ha visto dónde yo me estoy alojando. Si es un tío pesado, lo voy a tener encima todos los días. Llevarlo a su hotel, dejarlo allí, coger todas mis cosas y volverme al Bugàs Villas. ¿Qué sentido tiene? Lo más normal hubiese sido, lo cojo, vamos a su hotel, recojo mis cosas y le digo, oye, que no quiero nada contigo, que me marcho. Aquí te quedas y aquí paz y después gloria. Cojo mi ciclomotor y me voy al Bugàs Villas. Edwin no sabe dónde me estoy alojando, Edwin no sabe absolutamente nada, por lo tanto ni me va a seguir ni me va a buscar. He cortado la relación con él, él se ha quedado en un sitio y yo me he quedado en otro. No que luego tengo que dar un viaje para arriba, un viaje para abajo. Es absurdo desde cualquier punto, no tiene explicación lógica. Bueno, lo que pasa dentro del Bugàs Villas más o menos lo sabéis y si no lo sabéis, pues lo miráis en mi vídeo, os dejo por aquí el enlace del caso Sancho. Acaba con su vida. Él cuenta una película, él cuenta otra, cuente lo que quiera. Empieza a deshacerse del cuerpo de Edwin Arrieta ya esa tarde. Entre las 7 a las 8 de la tarde empieza a dar viajes a la playa. Y entonces empieza a llover. Empieza a llover bastante. Y sabemos que empieza a llover y que él duda porque sale y vuelve en 5 minutos. Cuando él utiliza esas salidas para deshacerse del cuerpo, suele tardar entre 30 y 35 minutos. Llega a la playa, coge el kayak, se adentra en el agua, vuelve, suelta el kayak y vuelve a la habitación. En ese proceso tarda unos 30 a 35 minutos. Cuando las salidas son de 4 o 5 minutos es porque ha salido para mirar algo y ha vuelto. O bien había gente, o bien pasó lo que realmente creemos que pasó, que es que se puso a llover. Y esa lluvia fue la que hizo tomar una mala decisión. Y es deshacerse de partes del cuerpo en contenedores de basura. Y es lo que hace. Se monta su ciclomotor, se va a buscar unos contenedores y se deshace del cuerpo, que es lo que luego llamará la atención. Pero no es ahí a donde voy. No es al hecho de esa forma, eso ya lo hemos contado, ¿no? La forma de deshacerse del cuerpo. Es al hecho de la premeditación. Fijaros una cosa. Daniel Sancho no estaba montándose una coartada basada en un asesinato. Daniel Sancho, toda su idea era hacer ver a las autoridades que Edwin había desaparecido y que ellos estaban de fiesta.
¿Qué hace? Se mete en Tinder y encuentra a dos chicas que están haciendo turismo en Copanga. Y queda con ellas al día siguiente en la playa, cuando parte de Edwin todavía está en el frigorífico. ¿Y queda con ella para qué? Para hacer coartada. Sería súper interesante ver cuándo Daniel Sancho tiene ese primer contacto con estas dos chicas. Yo no lo he encontrado y lo he buscado. Pero sería interesante ver en qué momento del día o en qué momento de la noche él comienza a hablar con ellas. Fijaros cómo es que habla con ellas, se pega el día de fiesta con ellas en la playa, se monta en el kayak con ellas y la lleva a una de ellas de paseo en el kayak que ha usado para deshacerse del cuerpo de Edwin Arrieta, la monta y se van a dar una vuelta por el mar. Regresa, se va a su habitación y luego por la noche, después de terminar de deshacerse del cuerpo, le pide a una de las chicas que lo acompañe a comisaría. Y él hace mucho hincapié porque luego a los policías les dice algo así como: bueno, pero habéis visto que yo he venido con una chica, habéis visto a la chica corpulenta con la que yo he venido. Él lo que quiere es que haya gente que diga que tenía una vida totalmente normal, que durante el día 3, o sea, el día 3 de agosto, del 2 al 3, él se comportó de forma totalmente natural. Él no estaba ni ocultando nada, ni estaba tirando a nadie, él estaba con unas chicas en la playa. Se estaba haciendo una coartada de desaparición, no de asesinato. Por eso, cuando nos quieren hacer ver que Daniel Sancho no ocultó el crimen o se fue por los cerros de Úbeda, es mentira. A Daniel Sancho le daba igual. Daniel Sancho lo que iba a hacer es llegar a la comisaría, como así llegó, la madrugada, y decir que su amigo Edwin Arrieta, que lo había ido a recoger a Lopranjá, lo había llevado a un bar y tal, y luego en el desfase se había perdido. Él lo que pensaba es que iba a decir a la policía: bueno, pues ya lo buscaremos y ya daremos con él cuando se acabe la fiesta. Le daba tiempo de sobra de terminar sus historias e irse a Cotao, que es donde estaba o había quedado con su novia. Vuelvo a repetir, él montó toda una coartada para la desaparición. Por lo tanto, la premeditación creo que queda bastante acreditada. En España es cierto que la premeditación no es un agravante. En España no se retiró del Código Penal. Y bueno, en la alevosía sí y tal, pero la premeditación como tal, no. A mí me explicaba Begoña Gerpe en una de esas charlas que tuvimos que el problema de la premeditación es que tú puedes premeditar acabar con la vida de alguien, pero en el momento de que vayas a hacerlo puedes echarte atrás. Por lo tanto, la premeditación como tal no puede ser agravante. Así que bueno, es una parte técnica de nuestro Código Penal que no da pues esa posibilidad. Entonces, claro, Silvia Bronchalos nos decía ayer que su hijo le dice que no hay premeditación. Yo entiendo que la madre no va a poner al hijo entre la espada y la pared y le va a decir: oye, vamos a ver, Daniel, porque también hablan muy poco, no tienen 6 horas. No le va a decir: oye, Daniel, vamos a ver, déjate de historias, porque mira, esto y esto, y el otro le va a tener que dar explicación a todo. Explicaciones que al final van a ser mentira y que lo más que puede llevarlo es a que le deje de hablar. Y se ve que Silvia no quiere que su hijo le deje de hablar. Relación con la novia de Daniel Sancho. ¿Por qué la novia de Daniel Sancho entra en juego en toda esta película? Porque mucha gente se ha preguntado: bueno, la novia de Daniel Sancho, ¿qué tiene que ver con todo esto? Pues tiene que ver porque la mete él. O sea, quiero decir, aquí hacemos análisis de casos criminales y en los análisis de casos criminales tenemos que ver qué puntos son los que coinciden para llevar a una consecución lógica de lo que sucede. Por las averiguaciones y las investigaciones que se han llevado a cabo, sabemos que Daniel Sancho tiene una relación con una chica X. Una relación de bastante tiempo. Pero esa relación se cortó, esa relación terminó. Ellos se separaron. Cuando Daniel Sancho conoce a Edwin Arrieta, Daniel Sancho no está con la chica X. Está solo. Tiene sus historias, según tengo entendido, pero está solo. No tiene una relación formal con nadie. En ese momento es cuando conoce a Edwin Arrieta. Cuando lleva un tiempo con Edwin Arrieta, Daniel Sancho parece que empieza a arreglar las cosas con la chica X. Pero esa cosa que empieza a arreglar con esa novia no está asentado del todo. Y es más, ese viaje a Tailandia, porque la novia de Daniel Sancho estaba por Asia, no estaba en Tailandia, estaba en Vietnam concretamente cuando suceden los hechos, lo sé de buena tinta, pues cuando Daniel Sancho queda con ella en Tailandia, digamos que es para volver a entrar dentro de su familia. La chica tiene una buena posición económica, es de muy buena familia, y digamos que es como una reaparición de nuevo o reentrar en la sociedad. Daniel Sancho, según dicen y según se comenta y según se explicó en su día, acabó con la chica porque fue infiel y esto llevó a la rotura. Parece ser que lo arreglaron y estaban intentando retomar esa relación, pero no eran novios de nuevo, o sea, no había una boda, como decían: no se ha ido a Tailandia a casarse, eso es mentira. No se ha ido a Tailandia porque falso. Todo eso que os están diciendo, que se dijo incluso ayer que había quedado para casarse en Tailandia, es falso. Daniel Sancho había quedado en Tailandia, cierto, porque la novia junto con su familia, con su madre, porque creo que no tiene padre, con su familia habían ido a hacer un viaje por Asia e iban a aprovechar para, digamos, pues volver a unir a la familia con Daniel Sancho, ¿no? Supongo que habían acabado de aquella manera y querría otra vez la chica pues integrarlo dentro de su propia familia. ¿Qué sucedió? Pues que cuando Daniel Sancho comete el crimen y lo cogen, porque claro, él no pensaba que lo iban a coger,
Cuando lo cogen es cuando habla con su novia. Cuando habla con su novia, no habla con ella y directamente le dice que se olvide de él, que empiece una nueva vida. Pero es la familia de la novia la que cuando se entera que a Daniel Sancho lo han metido en prisión, la coge antes de pisar suelo tailandés y se la trae a España de nuevo. Se la trae a España para protegerla. Lo que la familia de la novia temía era que si pisaba suelo tailandés, aún no teniendo culpa ella de nada, lógicamente iba a tener que pasar por un proceso, la iban a interrogar, y ellos quisieron evitar todo esto. Cuando la defensa hace su papel y su lista de testigos para el juicio, la novia figura en esa lista. Lo que pasa es que la novia no va. La novia luego no va, igual que no van una serie de amigos que Daniel Sancho había puesto en esa lista. Por lo tanto, señores de Viernes, es falso que Daniel Sancho se fuese a casar a Tailandia con su novia. Y es falso que Daniel Sancho hubiese quedado con su novia ni en Koh Samui ni en Koh Phangan. Daniel Sancho había quedado en la isla de Koh Tao, también famosa por una serie de crímenes que allí se produjeron. Entonces, vamos a contar las cosas como son. Daniel Sancho se fue a Koh Phangan, acabó con la vida de Edwin Arrieta, y cuando saltó la noticia es cuando la familia de la novia decide traerla a España. Daniel Sancho no pensaba que lo iban a coger, él pensaba, cometo el crimen, pienso que pensaba eso, ¿no? Cometo el crimen, hago como que ha desaparecido. Cuando vayan a preguntar al hotel van a decir, sí, aquí se aloja, que fue eso, ¿no? Aquí se aloja Daniel Sancho, pero al otro no lo hemos visto. Claro, él no se ha ocultado. Oye, pues este tío, es verdad, puso la denuncia porque desapareció su amigo. Él no pensaba que la policía iba a ir el día antes a buscarlo al hotel. ¿Por qué? Porque él no pensaba que los restos de Edwin Arrieta iban a aparecer en el vertedero. Si los restos de Edwin Arrieta no hubiesen aparecido en el vertedero, os garantizo que Daniel Sancho no es inculpado por el crimen de Edwin. Probablemente se hubiese ido de Tailandia. Lo que pasa es que aparecieron. Y aparecieron por la imprudencia o por el fallo de cuando empezó a llover tirarlos a ese vertedero. Ese fue el fallo verdadero de Daniel Sancho. No es que la hermana lo llamó, la hermana puede llamar a quien quiera, al final es un hombre desaparecido. Dentro de un contexto, en un momento de fiesta, no le hubiesen echado ni puta cuenta. Aquí lo que pasó fue que coincidió que aparecieron esos restos. Y al aparecer esos restos aparecieron en unas bolsas que solamente se vendían en el Big C. Y que cuando esas bolsas fueron a comprobarlas los agentes al Big C, las cámaras habían recogido a un turista español que había comprado una serie de productos que no encajaban con lo que un turista suele comprar. Por lo tanto, ¿queréis pensar que la premeditación no fue tal? Pensadlo. Dadme una explicación de cuándo Daniel Sancho iba a grabar esos vídeos. Dadme una explicación muy simple. Daniel Sancho viaja a Tailandia, un país maravilloso, un país turístico. Normalmente podéis meteros en internet y ver miles de canales que hablan de cocina tailandesa, china, me da igual. Y vais a ver cómo lo que hacen es irse a los mercados, a los restaurantes típicos, comer de esa comida, probarla, y si hacen alguna comida la hacen en la calle con alguien que se dedica a ello. ¿Quién se va a Tailandia para meterse en una cocina, en un bungalow, y ponerte a cocinar en una cocina que puede estar en Alcobendas? No lo hace nadie, y es absurdo. Si tú vas a grabar vídeos de cocina, no los grabas en una cocina de un apartahotel. Los grabas en la calle o los grabas en un mercado, que en Tailandia hay mucha venta callejera de comida, y no lo grabas dentro de una habitación. Era totalmente absurdo y no tenía ninguna lógica. Así que me expliquen y me digan cuándo iba Daniel Sancho a grabar esa comida. Luego tenemos lo que se habló, ¿no? Lo que comentaba Silvia Bronchalo del juicio y lo que Daniel Sancho decía en el juicio y lo que Daniel Sancho preguntaba en el juicio. Aquí en mi libro, Daniel Sancho, toda la verdad y nada más que la verdad, tenéis las actas del juicio completas, todas las declaraciones, todas las preguntas que Daniel Sancho le hizo a las personas a las que se les interrogó. Todo, absolutamente todo. Lo que dijo Raika, lo que dijeron los dependientes de las tiendas del Big C y de la ferretería. Todo lo tenéis aquí. Bueno, pues aquí os vais a dar cuenta que Daniel Sancho era torpe como él solo preguntando. Y ahora vamos a hablar de esa defensa maravillosa, de esa defensa con la que Silvia Bronchalo no estaba de acuerdo. Y no estaba de acuerdo porque nunca fue partícipe de la misma. Esa defensa se hizo cargo de un suceso en el cual no tenía autoridad. ¿Por qué? Porque en Tailandia ningún abogado que no sea tailandés puede ejercer como defensa de una persona que ha cometido un delito. Se contrata a Kun Annan. Y ahora de aquí le vamos a decir a De Viernes qué es lo que pasó con Kun Annan, que lo tenéis en el sumario. En el sumario que está aquí recogido tenéis el documento exacto de cuándo Kun Annan deja de formar parte de la defensa de Daniel Sancho. La familia de Daniel Sancho contrata a Kun Annan. Kun Annan habla con Daniel Sancho. Yo no puedo decir algunas cosas que conozco de algunas de esas reuniones porque son privadas, pero os puedo garantizar que si saliesen a la luz os pondrían otro foco diferente en un punto que diríais, hostia, yo sé de algunas cosas de esas reuniones que son un poco delicadas. Pero bueno, Kun Annan y Oka, el que contrata a Kun Annan, se reúnen con Daniel Sancho. Sería interesante que algún día hablaran y contasen. Kun Annan no, porque tiene secreto profesional, pero el otro sí que igual no lo tiene. ¿Qué es lo que hablaron o qué
pensaba él de aquellas reuniones? Ya que estamos hablando de todo, hablemos de todo. Se reúne con Daniel Sancho y viendo el percal y viendo todo lo que había en contra de Daniel Sancho, Kun Annan le da una estrategia que es la misma que le había dado al otro español que estaba cumpliendo condena en la cárcel de Cosa. Muy curioso porque ese español está en la prisión que él quería estar y solamente le han caído 15 años. Bueno, pues Kun Annan le dice, oye, declárate culpable porque has cometido el hecho, tienen pruebas suficientes, el Código Penal tailandés pues favorece mucho a la gente que va así, en fin, le da una serie de instrucciones y todo parece fluir y todo parece ir bastante bien. Aunque Daniel Sancho se negaba, porque incluso Kun Annan, cuando Daniel Sancho empieza a declarar, dice que se calle, y él no quiere callarse. Bueno, no voy a contar nada de esto, pero él no quiere callarse, él sigue hablando, y Daniel, cállate, no, bueno, en fin, películas de ellos. Entonces eso de que no, es que Kun Annan le obligaba, no, aquí no fue así, no fue tan así, no fue Kun Annan, no. Kun Annan, como todo abogado, cállate, no digas esto, no confieses, no. En fin, como todos los abogados, ¿no? Bueno, la cuestión es que, finalmente, cuando el padre de Daniel Sancho pues forma el equipo jurídico ese que formó, realmente García Montes, porque aunque en la rueda de prensa del 16 de enero, si no me equivoco, del 24, salió hablando García Montes, Balfagón y Chipirrás de que eran el equipo jurídico, luego muchas veces se han dicho que no, que ella, Balfagón y Chipirrás solo eran los portavoces de Rodolfo Sancho, no de Silvia Bronchalo, y que la defensa la llevaba Marcos García Montes. Así que bueno, vamos a centrarnos en Marcos García Montes. Cuando Marcos toma la defensa de Daniel Sancho, que no puede defenderlo, pero bueno, defensa de Daniel Sancho, deciden quitar de en medio a Kun Annan. ¿Por qué? Pues porque él no entiende que una persona se pueda declarar culpable, porque en España eso se pelea y él no quería pelear allí igual que lo pelearía aquí. Entonces, imagino, aunque realmente Daniel Sancho es verdad que, según tengo yo entendido, siempre ha tomado sus propias decisiones, pues si encima te calientan la oreja y te dicen, no, es que tú puedes hacer, es que tú puedes decir, pues el otro dice, pues vamos a tirar para adelante. Y deciden deshacerse de Kun Annan. Pero lo hacen de una manera muy fea. Y os lo digo como lo siento, y no es porque yo me lo invente, está aquí en el sumario. Cuando el padre llega a Tailandia, resulta que va al juzgado y no es que denuncie, pero pone una queja contra Kun Annan diciendo que le ha solicitado unos documentos y que Kun Annan no se los ha entregado. Entonces Kun Annan, cuando lo llama al juzgado para preguntarle por esos documentos, él dice que no entiende eso que está diciendo el padre, porque esos documentos él ya se los había entregado a Daniel Sancho, que es su verdadero cliente. Y es más, le parece extraño que diga eso, porque él comentaba que Daniel Sancho era sabedor de todo eso. O sea, se siente como extrañado, ¿no? Como, oye, primero, que todos esos documentos que estás pidiendo no son de cuando yo era abogado, es antes de llegar yo como abogado. Y segundo, que todos esos documentos yo ya se los he entregado a Daniel Sancho. No entiendo ahora que me acuséis de que yo hago o dejo de hacer. Y en ese momento, pues bueno, deciden cesar a Kun Annan, decide la parte de Sancho cesar a Kun Annan porque dice que no se fían de él. Y cesan a Kun Annan por su lado y los Sancho por el suyo. Y entonces cuando empieza esa locura de buscar un abogado, ¿no? Al final terminan con un abogado de oficio. Y el motivo por el que dicen que cogen a ese abogado de oficio, o la explicación que luego da García Montes a que el que representa a Daniel Sancho sea un abogado de oficio, es que dice que es la única manera de que Daniel Sancho pueda preguntar en el juicio. Ustedes imaginaros la estrategia de defensa. En lugar de coger un abogado que sabe cómo preguntar a un testigo, en su país, o sea, en Tailandia, decimos, no, nosotros somos más listos que todos y vamos a autodefendernos. Daniel Sancho es el que va a preguntar, porque nosotros todas las mañanas le vamos a pasar una notita, sabiendo los testigos que van a declarar ese día, que eran 4, eran 2 por la mañana y 2 por la tarde, una notita para que le haga las preguntas que nosotros queremos que les hagan. El que le dictaba las preguntas, entiendo que sería Marcos García Montes, que era el abogado de la defensa en España. Pero es que Marcos García Montes no estaba en el juicio. O sea, lo normal es, si tú eres el asesor, te vas a Tailandia y te sientas en un banquito justo detrás de Daniel Sancho, escuchando todo lo que está pasando. Y le vas pasando notitas a tu defendido para que él, ya que tú no puedes preguntar y lo que quieres es que preguntar tú a través de su boca, poder responder en tiempo real de lo que está sucediendo. Porque ni Daniel Sancho ni el padre de Daniel Sancho, que era el que le estaba haciendo de asesor, tenían ni puta idea de leyes, de abogacía, ni de código penal tailandés, por mucho que se hayan leído el sumario y por mucho que se hayan leído el código penal como os lo hayáis querido leer. Entonces, ¿qué sentido tiene ser tu asesor jurídico y no pisar Tailandia? Marcos García Montes, abogado de Daniel Sancho, no pisó el juzgado en ningún momento. Nunca estuvo dentro de la sala, ni el día de la lectura de la sentencia. Porque el día de la lectura de la sentencia, Marcos García Montes subió
Se sentó en un banco y esperó a que saliese la gente, porque no lo dejaron entrar. Así que tú no puedes decir que eres defensa de una persona a la que no has defendido. O sea, no eres defensa de una persona con la que no has estado ni en la sala del juzgado. Creo que eso lo puede llegar a entender todo el mundo. Y yo me imagino a Silvia Bronchalo viendo esto desde fuera, que luego le pregunten qué piensa de la estrategia de defensa. Porque si soy yo, digo, ¿qué estrategia de defensa? ¿Un abogado de oficio y mi hijo preguntando? O sea, ¿qué estrategia? Perdón, ¿what? O sea, no. ¿Qué estrategia de defensa? Por eso ella, lógicamente, en De Viernes, se le notaba que estaba en contra de la misma. Luego hizo una cosa que me pareció bastante acertada dentro de esta entrevista, cuando habla del documental de HBO. Y hay un detalle que yo no le había dado mucha atención. A mí nunca me gustó el documental ni cómo se hizo. Pero hostia, es que es verdad. Es que se estaba rodando en directo durante todo el juicio de su hijo. Un juicio en el que al hijo lo estaban o lo podían condenar a cadena de muerte, a pena de muerte, a pena capital o a cadena perpetua. O sea, su hijo se estaba jugando su futuro y se estaba haciendo un plató, un circo de televisión. Por dinero, porque os haga falta, me da igual, pero al final era un circo. Si no se puede costear lo que estaban costeando, se junta el dinero que se pueda juntar y se paga el mejor abogado tailandés. Pero hacer ese circo, bajo mi punto de vista, y basándome en lo que contó Silvia ayer y la forma en la que tuvo de contarlo, creo que estuvo de más. Yo no sé lo que cobró el padre. Bueno, no lo sé lo que cobró el padre por el documental de HBO. Nos hacemos una idea, ¿no? Pero espero que le sirviese para lo que quería, porque de verdad lo que resultó de ese documental para mí fue muy triste. No solamente lo que él dijo, sino también, después de contar Silvia lo que contó ayer, el cómo se hizo. Y se hizo de una manera torticera, ¿no? O sea, realmente tenemos a Carmen Balfagón, que salió en el programa de la 1, creo que fue en Mañaneros. En mi libro tenéis la referencia, no es exactamente el día, pero ahí está, diciendo que el padre solo hacía esto única y exclusivamente por dinero para poder mantener a su hijo en Tailandia. Si esto fuera Estados Unidos, ese documental no se habría hecho porque existe la ley del hijo de Sam, por la cual ni un asesino ni los padres de un asesino o la familia de un asesino pueden beneficiarse del crimen que ha cometido. En fin, Silvia Bronchalo estuvo bastante acertada en muchas de las cosas que dijo. Yo, bajo mi punto de vista, vuelvo a repetir lo mismo que dije en el canal de Javi, yo no culpo a Silvia por haberse sentado en un plato de televisión a dar una entrevista. A ella le han pagado, le hace falta el dinero y lo coge. Yo culpo a la cadena de televisión. Y me dio mucha grima, y os lo digo sinceramente, pero una grima enorme, cuando hablaban de Daniel Sancho y ponían de fondo una música épica. Aquí no hay estoicismo, aquí no hay nada épico, aquí hay un asesino que ha matado a una persona, la ha descuartizado y ha esparcido sus restos por una isla. Yo no sé los motivos que tendría Daniel Sancho y tampoco me importan, porque nadie, existan los motivos que existan, se puede tomar la justicia por su mano. Para eso existe la justicia. Y una persona que es capaz de matar a otro, existan los motivos que existan, es un peligro para la sociedad. Porque el día de mañana, si se vuelve a calentar con otra persona, ¿qué le hace temblar la mano para no volver a hacerlo? A eso me refiero. Entonces, yo no sé qué motivos tendría Daniel Sancho, voy a repetir, me dan exactamente igual. Si Daniel Sancho tenía algún problema con Edwin Arrieta, cosa que desconozco y no se ha podido probar, que hubiese plantado una denuncia contra Edwin Arrieta, pero no se toma la justicia por su mano, se lo lleva a una isla como Kopangan, lo descuartiza y lo esparce al mar y al contenedor y deja a una familia totalmente destrozada. Por eso cuando te ponen una música épica de fondo y tal, dice uno, ¿pero qué estáis haciendo? Y luego otra cosa, los colaboradores. Yo vi al doctor Cabrera y conste que el doctor Cabrera a mí es un tío que no me cae mal, o sea, me cae bien, tiene cosas que comparto. Pero ¿cómo puede estar el doctor Cabrera basándose todo el tiempo en que la madre, que la figura de una madre es fundamental, que eso hace que un hijo sienta un vacío? Doctor, perdóneme que le diga, pero en España y en el resto del mundo hay millones de hombres y mujeres que han nacido sin madre, huérfanos, a los que las madres los han abandonado, a los que las madres los han maltratado, a los que las madres les han dado hasta narcóticos para dormirlos. Y son hombres y mujeres de provecho. No van matando y descuartizando a nadie. La figura de la madre es importante, pero no hablamos de un niño de 12 años, hablamos de un tío de 30. Ese tío de 30 ya tiene su figura y su mente bastante formada, que ahora parece que nos hacemos mayores a los 48 años. Pero no, un hombre de 30 años ya tiene la suficiente madurez mental como para tomar decisiones. Y la decisión de acabar con la vida de alguien es suya, única y exclusivamente. Tus padres te han podido formar o te han podido educar o te han podido... Pero tú ya tienes la suficiente o el suficiente valor mental para saber qué está bien, qué está mal, qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer. Y vivimos en una sociedad. Y Daniel Sancho, por mucho que digáis que no tuvo contacto con su madre, vivía en una familia de bien, en una familia de posibles. Y dudo que le haya faltado algo desde el momento de su nacimiento.
Así que vamos a dejarnos de excusas y vamos a intentar no echar la culpa de lo que ha hecho él a los demás. Porque aquí el único culpable se llama Daniel Sancho Bronchalo. Ni el padre ni la madre tienen culpa de lo que el hijo ha hecho. Que los padres se sientan culpables, como todos los padres cuando nuestros hijos hacen algo. Pero el único culpable de que un tío de 30 años haga algo es el tío. Punto pelota. Y es así, el Código Penal no va a culpar ni a la madre ni al padre, lo va a culpar a él. Y fijaros si es así, que el único que tiene la responsabilidad de pagar la indemnización es él. Única y exclusivamente. Nadie más. Así que vamos a dejar de echar balones fuera. Luego los comentarios de los colaboradores, pues la verdad, si los queréis comentar, los comentáis, a mí me parecieron de risa. Pero a mí también siempre digo lo mismo. ¿A quién invitas a un circo? Pues ya está, no hay que dar muchas más explicaciones, ¿no? Es un circo, se ha hecho un circo, ha ido gente a contar tonterías y a decir estupideces, y es lo que han hecho, decir tonterías y decir estupideces. La mayoría no se conoce el caso, de los que estaban allí sentados, la mayoría escucha campanas y no sabe ni por dónde vienen, y eso sí, echar y decir que los bulos los decimos o los comentamos la gente de YouTube. Pues mirad, este youtuber tiene el libro con el caso Sancho completo. Un libro en el que se han basado periodistas, documentalistas, en fin, ahí tenéis. Este youtuber ha participado en el documental de Ski Showtime y soy de los que más minutos tienen en dicho documental, porque por suerte, por desgracia, soy de los que más conocen el caso. Así que si queréis conocerlo, me dais un toque y os lo explico, como han hecho montones de periodistas que me han dejado, que he hablado con ellos y les he contado y les he pasado documentación porque estaban muy perdidos. Incluso periodistas que han estado en Tailandia allí presentes. Por lo tanto, cuando habléis de bulos, miraros un poquito al ombligo, porque incluso ayer, en ese programa tan maravilloso, poníais cada 2x3 a Alvarito. Y yo no quiero decir cómo quedó Alvarito retratado en este caso. En fin, a las pruebas me remito, echad un vistazo y hacéis vuestras cámaras. Así que bueno, ¿el documental o la entrevista a Silvia Bronchalo era necesaria? No. ¿Se hizo? Sí. ¿Por qué? Por morbo. Punto. Se acabó, no hay más. O sea, se hizo porque sabían que si sacaban a Silvia Bronchalo iban a tener share, iban a tener rating, iba a haber gente que la vería, como hemos hecho nosotros. Unos por morbo, otros porque, bueno, pues la tenemos que ver porque nos dedicamos a esto, y también por morbo, al final todos la vemos, ¿no? O sea, y en fin, es lo que hay. Muchos os preguntaréis, oye, Diego, ¿y para qué has hablado hoy del caso y tal? Porque creo que sería injusto no hacerlo. Tengo muchos seguidores que os habéis unido a mi canal por el caso Sancho y os debía este vídeo. No quise hacerlo el viernes pasado, básicamente porque era una entrevista así a medias, pero esta vez ya creo que sí había que hacerlo porque la han cerrado, ha terminado y se ha dado una conclusión. ¿Daniel Sancho premeditó el crimen? Sí, y no es porque lo diga yo, lo dice una sentencia, que no es firme, bueno, pero es una sentencia en primera instancia. Y esa sentencia dice que Daniel Sancho mató y descuartizó a Edwin Arrieta de forma premeditada. Todo lo demás son especulaciones y puntos de opinión. Puedes estar de acuerdo con la verdad jurídica o puedes no estar de acuerdo. Hemos tenido muchos casos en los que no hemos estado de acuerdo. Yo en este, después de estudiarlo, lo estoy. Y a todo el que dude aconsejo, oye, leeros el libro. Quitad mi opinión, que también hay parte de mi opinión, y leeros solamente los datos técnicos. Y cuando acabéis de leeroslo, me decís qué pensáis del suceso. Entonces, veía necesario hacer este vídeo. Lo bueno que tenemos de poder hacer un podcast diario es que podemos usar uno de esos días para hacer este tipo de historias. Y bueno, a los que os haya aburrido, lo siento, creo que era necesario hacerlo, igual que hicimos hace poco con el aniversario del caso Marta del Castillo, en el cual entramos a hablar y comentamos, pues hoy lo hemos hecho después de que pasase pues uno de los hitos importantes en el circo de Daniel Sancho, no en el caso, sino en el circo, que era la entrevista que faltaba a Silvia Bronchalo. He de decir que hablaron también del recurso. El recurso es pésimo. Tengo en este canal vídeos desglosando ese recurso, podéis ir a verlo, en el cual os lo traduzco y os lo leo. Cuando leáis o escuchéis el recurso que hicieron, pues me decís si le veis alguna lógica. Os puedo garantizar que muy poca gente confía en que ese recurso prospere. Y no solamente gente de parte de Edwin Arrieta, sino de parte incluso de los Sánchez. Así que bueno, vedlo, escuchadlo y tomad la opinión que queráis. Vuelvo a repetir, he hablado con casi todo el mundo en este suceso, sé lo que piensa casi todo el mundo, unos de forma directa, otros de forma indirecta, y sé más o menos por dónde va cada persona que sale hablando. Así que poco más, familia. Como siempre digo, a los que os dormís escuchando mi voz, que tengáis una maravillosa noche. A los que me escucháis de ruta, en el camión, en el coche, en la furgoneta, en el Uber, en el Cabify, tranquilos, cuidaditos, que lo importante es llegar, que hace mucho aire. Y a los que me escucháis haciendo otra cosa, en el gimnasio, en el trabajo, dándole de comer al niño, sacando al perro, cuidando de vuestro familiar en el hospital, lo que sea, gracias. Gracias y gracias por darme eso tan importante que es vuestro tiempo. Daniel Sancho, el caso que vuelve, se va, como Alcácer. Un caso del que nunca conseguiremos desvincularnos del todo. Un caso del que hay que hablar. Y hay que hablar por esa herida que hizo a la sociedad. Hay que hablar por esa cosa tan extraña de romantizar a los asesinos
y culpar a las víctimas. Hay que hablar para que eso no se vuelva a repetir. Soy Triunarts. Buenas noches.